Hola, queridas compañeras y compañeros de primer año, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el profe Ángel Serra de Lengua, del Joven Labrador. Bueno, vamos a dar inicio a este tutorial que tiene que ver con la clase número 4, impresa ya, cuyo tema es el artículo, ¿sí? La segunda parte del artículo, que es esta categoría gramatical tan importante, nuestra primera categoría gramatical de primer año, y con las contracciones al y del, ¿sí? Que nosotros ya las hemos estado viendo en una clase anterior. Bueno, ¿les parece? Vamos a dar inicio al tutorial. Les voy a enseñar cómo se hace la clase punto por punto, ¿sí? Me pongo cómodo, esperen un segundito. Ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es leer la ficha teórica. Si no leemos la ficha teórica, difícilmente podamos hacer la clase. Entonces, lo que yo les pido, es muy importante que ustedes lean la ficha teórica que acompaña a cada una de las clases, ¿sí? Una vez que ustedes leyeron la ficha teórica, entonces ahora sí, ya estamos en condiciones de hacer la clase número 4. Observen que el primer punto dice: completar la siguiente oración y cuadros referidos a los artículos. Entonces les doy una serie de oraciones que ustedes me tienen que completar. Dice: en nuestro idioma, el español, los artículos acompañan siempre a un... ¿A qué categoría gramatical acompaña un artículo? ¿A un verbo, a un adjetivo o a un sustantivo? Bueno, lean la ficha teórica y completen. En nuestro idioma, el español, los artículos siempre acompañan a un común. ¿Está bien? Yo sé que tiene que ser común. Pero bueno, completen aquí con la categoría gramatical que corresponda. Después dice, excepto el artículo lo, el artículo neutro lo, que yo sé que acompaña siempre a un, y el artículo neutro lo, que es el único artículo neutro de nuestro idioma. ¿A qué categoría gramatical acompaña? ¿A un sustantivo, a un verbo o a un adjetivo? ¿Está bien? Lean la ficha teórica. Finalmente, en el punto número 1, lo que les pido es que me completen el cuadro de los artículos. Les pido que me completen las columnas con los artículos determinantes, que yo sé que son 5. Los artículos determinantes son el, la, las, los y el único neutro, lo. Y los artículos indeterminantes son 4. Y yo sé que, porque ya lo hemos visto, son un, una, unos, unas. ¿Está bien? Ahora, tienen que completar con el artículo que corresponda. Es decir, aquí, en la primera celda, lo que yo les pido es que ustedes me escriban el artículo determinante, el único artículo que es determinante, que es masculino y que es singular en nuestro idioma. Y yo sé que en nuestro idioma hay un solo artículo determinante, masculino y singular, que es el. Y sé que en nuestro idioma hay un único artículo que es indeterminante, masculino y singular, que es un. Entonces, les pido que me completen el cuadro. Si no saben cómo hacerlo, ficha teórica, punto número 1 de la ficha teórica número 2. Y en el primer punto, ahí están especificados cuáles son los artículos determinantes de nuestro idioma y cuáles son los artículos indeterminantes. ¿Sí? Vayan a la ficha teórica. El punto número 2, lo que tienen que hacer es completar la oración con el artículo que yo les solicito. La primera oración dice: les pido el artículo, está entre paréntesis. ¿Ven que dice 1? Les estoy pidiendo un artículo determinante, femenino, singular. ¿Cuál es el único artículo determinante, femenino y singular de nuestro idioma, el español? La. ¿Es determinante la? Sí, es determinante. ¿Es femenino? Es femenino. ¿Es singular? ¿Es uno? Sí, es singular porque es uno. Entonces, fíjate, completo con el artículo. La excursión a El Chaltén que hicimos. Y el segundo artículo que les pido es determinante, masculino y singular. Entonces, ahí me van a completar con el único artículo de nuestro idioma, que es determinante, que es masculino y que es singular, y que no les voy a decir cuál es, porque la idea es que lo hagan ustedes, ¿sí? Vayan a la ficha teórica, al primer punto de la ficha teórica, que explica cuáles son los artículos determinantes y cuáles son los indeterminantes de nuestro idioma, ¿sí? También tienen el tutorial de audio de la clase pasada, en el que yo les estoy enseñando precisamente qué diferencia hay entre un artículo determinante y uno indeterminante y cuáles son. El punto número 3 tiene que ver con las contracciones al y del. Lo que les pido es que me completen la oración con la contracción al o del que corresponda.
Por ejemplo, la primera oración dice: la República de Bolivia está al norte de la República Argentina. Entonces, la contracción con la que deben completar la oración, evidentemente, es al. Seguimos. Vamos al punto número 4. El punto número 4 también tiene que ver con las contracciones al y del, y lo que les voy a pedir en el punto número 4 es que me escriban 3 oraciones. Pero cada una de estas 3 oraciones no debe tener menos de 7 palabras, es decir, debe tener 7 o más palabras. Yo ya sé que toda oración debe comenzar en mayúscula inicial y termina en un punto, ¿está bien? Entonces, la primera oración debe contener la contracción al. La segunda oración debe contener la contracción del. Y la tercera oración que les pido debe tener las dos contracciones, la contracción al y la contracción del, ¿sí? El punto número 5 tiene que ver con la letra de una canción, de un clásico del rock nacional que se llama El Oso. Es un tema muy conocido del rock nacional, cuyo autor es un cantautor argentino de nombre Mauricio Viravent. Se lo conoce como Morris, alias Morris. Todo el mundo lo conoce como Morris, a pesar de que el nombre verdadero de él es Mauricio Viravent. Y este hombre escribió hace ya muchos años, muchos largos años, un tema muy lindo que se transformó prácticamente en un himno del rock nacional que se llama El Oso. De hecho, aquí abajo les pongo el enlace, ¿sí? El vínculo para que puedan escucharlo interpretado por su propio autor, por el mismo Morris, pero en compañía del hijo, que es Antonio Viravent, que es también un cantautor muy conocido. Y si quieren escuchar al padre y al hijo cantando El Oso, realmente vale la pena, es una canción muy linda. Pero lo que les pido en el punto 5 es que dentro del texto de la letra de El Oso, de la canción, circulen 8 artículos determinantes, 8, y yo ya sé que los artículos determinantes son el, la, las, los y el único neutro lo, y que me circulen 5 artículos indeterminantes, y yo sé que los artículos indeterminantes en español son 4. Un, una, unos, unas. Entonces, la columna que dice artículo determinante, quiero que me escriban el artículo. Y al lado, el sustantivo que lleva al lado. El sustantivo. Vieron que artículo y sustantivo siempre son una parejita, siempre van juntos. Bueno, quiero que me escriban el artículo determinante y en la columna de al lado, el sustantivo. ¿Está bien? Y en la otra, en el otro cuadrito, quiero que me escriban los 5 artículos indeterminantes y al lado de cada artículo indeterminante quiero que me escriban el sustantivo común que lleva al lado. ¿De dónde saco eso, profe? De acá, de la letra del oso. ¿Está bien? Bien. El punto número 6 es el más difícil de la clase número 4 y seguramente es el más difícil de los que tienen que ver con la categoría gramatical del artículo. Miren, vamos a hacer una recapitulación, vamos a repasar lo que ya hemos visto. Yo sé que artículo y sustantivo son una parejita, ¿sí? El artículo y el sustantivo siempre van juntos. La vaca, una vaca. El perro, un perro. Los gatos, unos gatos. ¿Está bien? En nuestro idioma, primero va el artículo y al ladito va el sustantivo común. Siempre. ¿Está bien? Un teléfono. Los automovilistas. Unos chicos. Los pájaros. Es así de sencillo. Pero también sé que además de que son pareja, artículo y sustantivo, siempre van juntos, también sé que el artículo y el sustantivo coinciden siempre en el género masculino-femenino y coinciden siempre en el número singular cuando es uno, plural cuando es más de uno. Fíjate, yo digo las montañas. Número plural, las es plural, más de una, montañas más de una es plural. Y las dos son femeninos, ¿está bien? El artículo es femenino, las, y el sustantivo común montañas también es femenino. A eso se le llama o se lo conoce como regla de concordancia entre artículo y sustantivo. ¿Qué significa? Que artículo y sustantivo en español siempre coinciden en género, masculino o femenino, y siempre coinciden en número, singular o plural. ¿Siempre? Sí, siempre, salvo una sola excepción. El único caso donde la regla de concordancia se rompe
es cuando yo tengo un sustantivo femenino que empieza por A fuerte, por A tónica, como por ejemplo agua. Profe, ¿agua es femenino? Sí, si van al diccionario van a ver que dice F punto, significa sustantivo femenino. Ahora, si tengo un sustantivo femenino, el artículo debería ser femenino, la agua. Pero pará, la agua. Suena horrible, profe. ¿Por qué suena feo? Y suena feo porque se me junta la A del artículo con la A tónica, con la A fuerte de la primera sílaba del sustantivo femenino. ¿Está bien? Agua empieza por A fuerte, por A tónica. La primera sílaba, A, es tónica. Suena más fuerte que UA. Entonces, cuando yo tengo un sustantivo femenino que empieza por A o HA tónica, debo cambiar el género del artículo y voy a tener que usar un artículo masculino. ¿Está bien? Voy a decir el agua, un agua, y ahí es la única vez donde la regla de concordancia se va a romper. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un artículo masculino, el o un, para un sustantivo que sigue siendo femenino, porque agua sigue siendo femenino. ¿Está bien? Ese es el único caso donde la regla de concordancia se va a romper. ¿Cuándo, profe? Cuando un sustantivo femenino empieza por A o HA tónica, A o HA fuerte, ¿sí? Lo que les doy entonces, en este cuadrito, es una serie de sustantivos femeninos. Son todos femeninos. Todos empiezan por A o HA. ¿Está bien? Pero no todos empiezan por A o HA tónica. Algunos sí y otros no. Entonces, ¿qué les voy a pedir? En la primera columna, que me separen el sustantivo en sílabas. Una vez que me separaron el sustantivo en sílabas, por ejemplo, les doy el sustantivo agua. Separemos en sílaba. A-gua. Ok. Ahora, circulen la sílaba que suena más fuerte. ¿Cuál de las dos sílabas suena más fuerte? ¿A o gua? A ver, escuchen cómo suena la palabra. Agua. Agua. A. La primera sílaba suena más fuerte. A. Circulan la primera sílaba. ¿Debe cambiar el artículo la por él? Sí, debe cambiar. ¿Por qué? Y porque es un sustantivo femenino que empieza por atónica. Así que no puedo decir la agua, una agua, porque si no se me juntan las dos A y queda horrible. Entonces, ¿cómo escribiría ese artículo más sustantivo? El agua, un agua. ¿Está bien? Entonces, lo que les voy a pedir es que me separen en sílabas todos estos sustantivos femeninos, circulen la sílaba tónica, la que suena más fuerte. En la segunda columna me digan si es necesario cambiar el artículo la por él. Yo ya sé que si un sustantivo femenino empieza por A o HA tónica fuerte en la primera sílaba, necesito cambiar el artículo la por él. Y finalmente, en la última columna, quiero que me escriban artículo y sustantivo como irían. ¿Está bien? Entonces, ave. Tengo el sustantivo común ave. Separo en sílabas. A, B. ¿Cuál suena más fuerte? Escucho el sonido de la palabra. Ave. La primera sílaba es la que suena más fuerte, porque si no la palabra sonaría ave. Pero la palabra no es acabo de ver un ave. Acabo de ver un ave. Ah, entonces la sílaba fuerte, la que suena de manera más importante, es la primera sílaba. A. Circulo. La A. Fíjate, sustantivo femenino que empieza por atónica. ¿Debería cambiarla por él? Sí, no puedo decir la ave. Debo decir el ave, un ave. Y entonces, ¿debe cambiarla por él? Sí. Tengo que cambiar el género del artículo. ¿Cómo quedaría escrito o bien expresado el artículo más el sustantivo? La ave, perdón, discúlpame, el ave o un ave. ¿Está bien? De esa forma quedaría bien expresado. Bueno, me completan el punto 6. Cualquier duda que tienen, no dejen de ir a la ficha teórica. Y entonces al final dice, ¿cómo se dice, profe? ¿Nos tapó el agua o nos tapó la agua? ¿Cómo se dice? ¿La águila volaba o el águila volaba? Yo ya sé que todos estos son sustantivos femeninos. Y todos estos sustantivos femeninos, fíjense, agua, águila, ave, hambre, hacha, ala, arma, empiezan por atónica. Si empiezan por atónica y son femeninos, tengo que cambiar el artículo. ¿Está bien? Hay un solo caso que no les voy a decir cuál es, donde el artículo no debe cambiar y debe seguir siendo femenino. ¿Está bien? Pero no les voy a decir cuál es. Ustedes se van a dar cuenta solos. Finalmente, el último punto tiene que ver con un ejercicio de lectura en voz alta, donde yo les pido que lean en voz alta
la letra de la canción El Oso, ¿sí? Para lo cual yo les he dejado un tutorial donde les leo esta letra de esta canción hermosa, para que ustedes sepan el ritmo que tienen que darle, la intensidad que tienen que darle y la entonación que tienen que darle. Recuerden que se lee despacito, no se apuren, recuerden que cada coma se lee como una pausa, una coma es un silencio cortito y un punto es un silencio mucho más largo, ¿de acuerdo? Entonces, respeten las comas, respeten los puntos, recuerden que un signo de pregunta o un signo de interrogación es eso, es entonación de pregunta, y que un signo de exclamación es una exclamación fuerte, ¿está bien? Con tinte emocional. Así que bueno, a leer entonces, se graban en un mensaje de WhatsApp o utilizan la grabadora del teléfono celular para grabarse leyendo en voz alta esta canción, este clásico del rock nacional que es El Oso. Cualquier duda, no dejen de consultarme por la plataforma, me mandan un mensaje y yo por supuesto que les contesto a la brevedad, ¿sí? No dejen de leer la ficha teórica, no dejen de escuchar los tutoriales de audio donde les explico esto mismo que les estoy diciendo ahora. Les explico puntualmente la teoría que tiene que ver con el artículo, y cualquier duda me están escribiendo. Les dejo un abrazo grande, hasta nuestra próxima clase.